bueno, esto abre la oportunidad para nuevas también sesiones, porque esto es un tema amplio que hay que discutirlo y usarlo sobre las cosas que quedan en el aire, ¿no? En la construcción de cómo o qué rol tenemos dentro del marco del modelo, justamente. ¿Ok? Y agradezco muchísimo la invitación. Muy bien. Bueno, primero tenemos que saber que históricamente, actualmente estamos en el modelo de cuidado integral 2020, sale justo antes de pandemia, pero sin embargo tuvimos dos maíz previos, ¿no? El primero fue en realidad en el 2001, ¿no? Que no está aquí en esta lámina, y luego tuvimos en el 2011 el modelo igualito el maíz, pero basado en familia y comunidad. Se agregan esos dos componentes, ¿ok? Es importante que sepan esta historia, porque tenemos que ver también por qué hasta la fecha, teniendo ya prácticamente 2 décadas, ¿no? No, todavía no lo aterrizamos, ¿no? Yo creo que una de las causas, porque son un montón, de hecho en el modelo de el MAIS basado en familia y comunidad, porque siempre me preguntan, ¿y ¿no? Entonces hay justamente una página en donde están los criterios de éxito para su implementación y muchos de estos pues en el camino vamos a ver que no se han dado y por eso ha habido dificultades y lo que hemos logrado, lo que logramos justo en el 2011 al 2020 fue tener lunares, como digo yo, fueron experiencias exitosas. De hecho, del 2001 al 2011 ocurrió más o menos lo mismo y fueron experiencias muy exitosas, pero basadas en la cooperación internacional, ¿no? Entonces, cuando los proyectos se van, se caen, ¿no? Las cosas que se pudieron ir avanzando. Y el otro punto que yo les decía, por el que creo que de repente por eso no hay una implementación sólida, que esperamos que la RIS, hacer una ley, sí lo logre, ¿no? Es eso, que simplemente han sido documentos filosóficos, ¿no? En el mismo Ministerio de Salud existen jerarquías dentro de los documentos, ¿no? Entonces, y la ley definitivamente es la jerarquía mayor para poder implementar algo, ¿no? En este caso, modelos salen como documentos filosóficos, conceptuales, que te ayudan a entender el cómo, pero que realmente no aterrizan por no ser justamente una ley, ¿no? Muy bien, entonces eso para que sepamos un poquito lo histórico del modelo. Ahora, cambia de atención a cuidado tener, miren este cambio en las palabras, ¿no? Atención es cuando yo, proveedor, doy un servicio, te presto una atención, como su nombre lo dice, al usuario, ¿no? En cambio, en el cuidado, por eso se cambió a cuidado, en el cuidado hay una relación compartida, ¿no? Yo te presto, pero tú también tienes una obligación, ¿no? Entonces, fíjense, es una relación de cuidado compartido entre el proveedor y el usuario, ¿no? Entonces, ese es el cambio también que se le ha querido dar a la salud, ¿no? En el marco de la responsabilidad también en salud al usuario, ¿ok? Muy bien, entonces el MAIC, el MCI, el modelo de cuidado integral, se ha basado también en los estudios que se han ido dando y las diferentes transiciones que estamos viviendo, ¿verdad? La demográfica, ¿no? Porque hay un incremento de la población adulta mayor y hay un bono demográfico, que es que la pirámide que antes era ancha en base, ahora es ancha al medio, ¿no? Lo que quiere decir que la PEA es más, ¿no? Los que producen que los que no producen. Por eso estamos viviendo una época de bono, ¿no? A pesar de los problemas, por eso uno dice, el Perú, a pesar de todo, sigue adelante, pero es por eso, ¿no? Porque más son los que producen que los que no producen. Pero fíjense que el bono demográfico nos queda una década. Hace 30 años venimos diciendo, sí, estamos entrando en el bono, hay que aprovechar, se nos está acabando y hay que ver qué tanto estamos aprovechando esto, ¿no? Con respecto, ahí ustedes ven la esperanza de vida también, que se ha incrementado, pero vamos a ver luego que no ha ido de la mano con la calidad de vida, ¿no? Entonces, tecnología, tenemos acceso a mayor información, pero hay que ver también cómo es que realmente vamos acorde, al menos en la parte de salud estamos acorde
al avance tecnológico que hay, todavía nos falta mucho ahí por trabajar, ¿no? El ciudadano de ayer no es el de hoy y sus expectativas son diferentes respecto a lo que necesita y quiere recibir, ¿no? De los servicios. Finalmente, tenemos también cambios en el perfil epidemiológico y en el patrón alimentario, lo que ha traído como consecuencia que seamos un país post-transicional, donde predominan las enfermedades no transmisibles, ¿ok? Bueno, ahorita tenemos brotes por las circunstancias también de los eventos antrópicos, ¿no? Y los desastres mal llamados naturales, porque son ocasionados por nosotros. Entonces, y esto, en cierta forma, ¿no? Y esto ha generado también que tengamos que vernos con una carga de enfermedades crónicas bastante importante, ¿no? Y a la cabeza con la malnutrición, los problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y lo que acontece es que nosotros hemos diseñado los servicios, ¿no? Para poder atender enfermedades agudas, no crónicas, ¿no? Pero seguimos con eso, ¿no? O sea, la tecnología avanza, avanza todo, pero seguimos históricamente con los servicios de la misma manera. Por eso es que tenemos tantos fracasos, ¿no? Entonces hay que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? De acuerdo a las demandas actuales que generan estos cambios en la salud, ¿no? Que tenemos con la salud. Como les decía, ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida saludable, sin embargo, no está siendo tan exitosa, ¿no? Y entonces una cuarta parte de mayores de 60 van a vivir con mala salud, ¿no? Miren que datos de la región hablan de que en promedio se viven 9 años con limitaciones funcionales o discapacidad, ¿sí? Entonces, y esto genera también periodos de dependencia, ¿no? Que necesitan los adultos mayores para el cuidado de vida, es que también tenemos que enfrentar este reto, ¿no? Y por todas las transiciones que les he comentado, ¿ok? Entonces, con esto es que arranca, ¿no? El MCI, ¿no? Hablando de todo lo que está pasando, ¿no? Y que hay necesidades como mejorar las condiciones de vida, como luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, aquí hablamos de determinantes sociales, y cómo medir la magnitud de los problemas y analizarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son los retos, ¿no? Los retos que vamos a tener que trabajar, ¿no? En el marco con el modelo de cuidado integral y que yo creo que va muy de la mano con la ley de redes, ¿no? Muy bien, entonces el contexto en realidad hace que nos situemos en este momento con un sistema que todos sabemos, fragmentado, segmentado, con dificultades en el acceso a una atención oportuna y que realmente responda a lo que el poblador necesita, ¿no? Entonces ya hay una prestación, por lo tanto, de baja calidad hasta técnica, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que queremos, no? Necesitamos hacer énfasis en promoción de la salud, ¿no? Sin descuidar lo recuperativo del daño, por si acaso, ¿no? Entonces, pero para eso hay que determinar la capacidad de la oferta, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema de educación médica, ya lo decía, tradicional, ¿no? Un sistema que se configura para atender agudas cuando actualmente nuestra prioridad son las demasiadas, sin descuidar también lo agudo, ¿no? Tenemos fluctuante acceso a medicamentos, ¿no? Y no solo a medicamentos, sino a todo lo que es insumos, materiales, ¿no? Hasta infraestructura. Y tenemos un gasto que actualmente está en 5.8, porque en el MCI decía 5.2 cuando salió en el 2020, pero aún así sabemos que de lo que otros países invierten en salud para tener mejores indicadores, ¿no? Y esto gasto de bolsillo, que lo ha desnudado la pandemia, ¿no? Íbamos mejorando, pero la pandemia también nos hizo retroceder mucho, ¿no? Necesitamos fortalecer la rectoría del MINSA para poder garantizar justamente la prevención y el control de los riesgos y las enfermedades, ¿no? Entonces, para eso, nosotros siempre hemos manejado casi cuatro componentes que venían desde el MAIS. Se ha cambiado básicamente el de rectoría, pero teníamos la provisión, la organización, la gestión y el financiamiento, ¿no? Entonces, ahorita se ve la necesidad de ponerlo más como rectoría porque es algo que necesita fortalecer el MINSA, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo estos componentes a lo largo de mi presentación, ¿ok? Entonces, fíjense, existe una política nacional de salud que dice Perú país saludable, ¿no? Elaborada hasta el 2030
y que habla justamente de un modelo de cuidado integral por curso de intervención, ¿no? La persona, la familia y la comunidad, ¿ok? Entonces, y bajo lo cual se tienen varios componentes y en cada componente se tienen que trabajar ciertas condiciones importantes para poder hacer posible justamente responder a los retos que he comentado antes, ¿no? Que se en prestación, por ejemplo, los equipos, insumos, el personal y promoción a la cabeza, ¿no? En la gestión, básicamente la CIS y calidad, el financiamiento a partir del aseguramiento universal y en mayor proporción tratar de que todos los que no pueden pagar tengan un CIS y en el marco de la gobernanza, la rectoría del MINSA con un adecuado reglamento de organización y funciones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en este nuevo panorama, para entonces el MSI que se hizo, el nuevo contexto, ¿no? Para poder actualizarnos, ¿no? Usar experiencias locales también y poder definir las etapas del desarrollo, ¿no? Del MSI, ¿no? Entonces, fíjense aquí, hoy día vamos a hablar solamente del modelo. Como les dije, era un documento filosófico conceptual, con componentes, pero luego está el plan de implementación, el manual de operaciones y también un seguimiento y evaluación. Entonces, para poder conducir todo eso, lo que se hizo fue sistematizar todo lo que se había avanzado a través del MAIS BFC, ¿no? Y bueno, tenemos históricamente también, esto también estaba en el MCI, por favor, en el documento, porque hablan de Alma Ata, porque en realidad este documento sustenta que la atención primaria de salud es indispensable, sigue vigente, y lo que pretende el modelo en realidad, si hablamos es APS es igual MCI, ¿no? Entonces lo que se trata es de implementar esta estrategia a nivel país, ¿no? Considerando que es el sistema el que tiene que estar organizado en el marco de la atención primaria, no solo el primer nivel, ¿no? Creo que los que conocimos a David Tejada de Rivera, que fue 2 veces ministro de Salud peruano y que fue el secretario general de Almata, ¿no? Él nos aclaró que en realidad es el sistema el que tiene que caminar en el marco de la atención primaria. Ustedes tratando de ver el modelo, ¿no? De cuidado integral, considerando que todos nos tenemos que involucrar en atención primaria, ¿no? Como estrategia, ¿no? Porque sigue vigente. Ustedes saben que esa reunión, la primera de Almata fue en el 78, luego vino la renovación del APS 25 años después de Almata, ha sido de Astana, le he puesto en azul porque no estaba en el documento, ya, que fue también en Kazajistán y fue en el 2018, ¿no? En donde se renueva el compromiso con el desarrollo de la atención primaria, ¿no? Considerando que es la asistencia sanitaria que debe estar accesible a las personas, a las familias, en las comunidades, ¿no? Con mecanismos que sean aceptables, ¿no? Con la plena participación, ¿no? De todos y a un costo que sea accesible para la comunidad. Entonces, conceptos que están vigentes y que debemos tenerlos en consideración. Miren, y este es el concepto, voy a retroceder para que vean, de cuidado integral de la salud, ¿ok? Miren, lo he transcrito nada, porque tenemos que hablar, sí creo que si tenemos claridad, de hecho son acciones e intervenciones en los 3 sujetos, persona, familia y comunidad. Después vamos a ver por qué la necesidad, ¿no? Destinados a que promovamos hábitos y conductas saludables. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hoy por hoy que los estilos de vida son los que más causan transgresión en la salud de las personas y estamos haciendo muy poco, ¿no? Si nos quedamos en lo recuperativo y rehabilitador, estamos haciendo muy poco, ¿no? Y nos está generando un gasto que es inmanejable, ¿no? Entonces, y esto, promover entonces la, rehabilitarla, y ahora se agregó en este modelo de cuidado integral paliativos, ¿no? Antes teníamos 4 necesidades,
¿no? Que eran promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, se agrega paliativo, fíjense, porque es tanto el cambio que ha habido también y hay tanta cantidad de personas con cáncer, por ejemplo, que se han agregado los cuidados paliativos. ¿Ok? Entonces, fíjense, y dice, ¿no? Para fortalecer la protección familiar y social, ¿ok? Entonces, comprende, por un lado, intervenciones sanitarias de los 4 índoles que les había dicho, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, ¿no? En torno a los 3 sujetos, y se tienen que considerar todas las dimensiones, ¿no? Biológica, psicológica y social, ¿no? Incluso hay que entender que el ser humano es espiritual, ¿no? Y hay que ir por trabajar esa parte del ser humano, ¿ok? Entonces, ¿qué enfoques? Los mismos en realidad, eso no ha cambiado con los anteriores modelos de derecho humano, de género. Yo le agregaría, porque le agregamos en el MAIS BFC, aquí no aparece, deberes y derechos, ¿no? Yo creo que más bien ya tenemos yo sé que por las circunstancias y por la inequidad manejamos más el concepto de derecho, pero yo creo que no se le puede quitar el deber ciudadano de trabajar los problemas de salud. ¿Ok? Entonces, yo diría deberes y derechos, género, ¿no? Porque todavía estamos trabajando la transversalización del género, ¿no? Todavía la mujer está en general, ¿no? En la mayoría de los espacios está siendo postergada y lo estamos trabajando. Eso se ha avanzado, sí, pero aún falta más, ¿no? En el marco de la interculturalidad, respetando las culturas, y en el marco de la equidad en salud, ¿no? Darle al que necesita lo que necesita, ¿ok? Entonces, fíjense, y es importante entender que para el cuidado integral es también absolutamente necesario, y lo pusimos desde el MAIS BFC también, comprender que necesitamos hacer intervenciones intersectoriales e intergubernamentales sobre los determinantes sociales de la salud, ¿ok? Bajo rectoría del ministerio, ¿no? Para justamente abordar todo el marco socioeconómico y político, cultural, los determinantes estructurales, los intermedios, incluido el sistema sanitario, si es que realmente queremos construir un país y una sociedad saludable. Si no estamos dispuestos a eso y queremos seguir haciendo la medicina que le hemos cambiado, porque así no nació, por si acaso, ¿no? La que hemos cambiado y que ahora la hacemos desde un consultorio, viendo una patología y punto, no vamos a poder mejorar, ¿no? Y esto también lo desnudó la pandemia, ¿no? La pandemia causó tantos estragos por el modo que tenemos de trabajar, ¿no? En el que privilegiamos tener una sala de UCI que hacer promoción de la salud, ¿no? Y eso tiene que cambiar, ¿ok? Muy bien, entonces, fíjense, por eso les traje este cuadrito. Espérense, aquí, con eso se termina el cuadro. No es que termine la exposición. A ver, fíjense, es importante, y esto nosotros lo colocamos en el MAIS BFC. No está en el MCI, pero lo traigo porque ahí dice que es fundamental el trabajo de los determinantes sociales. Si no comprendemos esto, difícilmente vamos a poder entender cuál es nuestro rol como profesionales de la salud, ¿ok? Entonces, miren ustedes, en realidad, yo no sé si se ve mi puntero, en realidad, la posición social, ¿no? Que ocupas en una determinada sociedad, valga la redundancia, ¿no? Tu nivel educativo, tu ocupación, tu nivel de ingresos, incluso el género, porque decíamos que había inequidad de género, tu etnia o raza, fíjense, esos son determinantes estructurales y tenemos que aceptar que hay diferencias, ¿sí? Hay diferentes posiciones sociales, diferentes niveles educativos, etcétera, etcétera, con los demás, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que en otras sociedades esa brecha o esa diferencia es chiquita, ¿no? Yo pongo ejemplos muy prácticos, ¿no? En Europa un médico puede vivir bien, decorosamente, pero un pintor o un albañil, ¿no? Vive un poquito menos, pero no es tanta la diferencia y tiene todas las necesidades básicas cubiertas, lo cual acá no acontece, ¿no? Acá tenemos así, ¿no? ¿No? Entre probablemente un profesional y lo que yo mencioné, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué allá esto es así? ¿Y por qué acá es así? Allá es así porque hay un fuerte rol del Estado, ¿no?
Entonces, ellos tienen un contexto socioeconómico y político, políticas macroeconómicas y de toda índole, hasta normas, valores culturales y sociales, que hacen que esta brecha la cierre el Estado. Pero también, o sea, nosotros aquí vamos a decir, ay, le echamos la culpa al Estado. Recuerden que allá toda la PEA es formal. Y ese también es otro problema que tenemos. ¿Por qué tienen buenos colegios, buenas carreteras, bueno todo, no? Porque la PEA es formal, todos pagan impuestos. En cambio acá, nosotros tenemos el 70% de una PEA informal, ¿no? Entonces eso también, casi nadie paga impuestos, entonces ¿de dónde va a salir la plata, no? Entonces es más o menos por ahí el asunto, amén de otras condiciones que afectan todo lo que es el contexto, ¿no? ¿Y qué acontece entonces? Que cuando tenemos estas grandes brechas, obviamente los determinantes intermedios, que son los que están acá, que son las circunstancias materiales, la cohesión social, la expresión de mis factores psicosociales, mis conductas, mis factores biológicos, se van a expresar para bien si yo estoy acá y se van a expresar para mal si yo no tengo nada de esto. ¿Ves? Mis determinantes intermedios van a ser malos y mis condiciones de salud van a ser malas. Recuerden que el sistema sanitario, fíjense, es un determinante intermedio, no es un estructural. Ayuda, ¿no? Ayuda a esto, ¿no? Y ayuda a contener, pero siempre y cuando esto de acá esté bien, ¿no? Los estructura. Si los de estructura están mal, en los cuales el rol directo es del Estado, poco vamos a poder hacer desde el sistema de salud o desde los servicios de salud. He ahí que eso lo pusimos desde el MAIBFC, porque si no se superan, ¿no? Si no se mejoran los determinantes estructurales de las personas y se cierra esa brecha, vamos a seguir teniendo malas condiciones de salud. ¿Ok? Y por eso dijimos que la oferta va a seguir siendo recuperativa no, porque va en el sentido de lo que acontece en el país de los determinantes sociales. Entonces, y vamos a tener una demanda recuperativa, ¿no? Porque vamos a seguir viendo problemas y poco vamos a poder trabajar en promoción y en prevención si es que no se cierran, ¿no? Las necesidades básicas de los seres humanos, ¿no? De las personas. ¿Ok? Y bueno, todavía nosotros tenemos diferencias importantes en lo que respecta a los niveles de inequidad y de brechas, ¿no? Que a veces hasta pensamos que nos resultan insalvables, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para poder hablar de una mejor distribución de la salud y el bienestar, ¿no? Y también hablar de que el maíz sea posible, ¿no? Entonces, aquí el rol del Estado es importante, ¿ok? Entrando ahora a lo que es los componentes del MCI, del modelo de cuidado, tenemos el cuidado integral en la parte de la prestación, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto todos lo conocemos, pero el problema es que poco lo practicamos, ¿no? Ninguna enfermedad que pueda ser tratada con la dieta debería ser tratada por cualquier otro medio, ¿no? Pero hemos subespecializado, ¿no? Probablemente les conviene esto a los monopolios, a las farmacéuticas, ¿no? El hacer uso y abuso de todo lo que es medicamentos, ¿no? Cuando hay muchas cosas que se podrían mejorar absolutamente con la promoción de la salud, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto cómo cambia? Porque antes nosotros hablábamos solo de etapas de vida en el modelo de el MAIS BFC, ¿no? En este hablamos del curso de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de que el curso de vida en realidad va a comprender la sucesión de eventos que te ocurren a lo largo de tu existencia, ¿no? Desde que te procrean hasta que naces y vas creciendo en las etapas de vida, ¿no? Pero lo cierto es que todos estos eventos que nos ocurren, ¿no? Obviamente, ¿no? Interactúan para influir en la salud, desde la preconcepción hasta la muerte, ¿no? Incluso trascienden futuras generaciones, en lo genético, en lo social, en todo, en lo biopsicosocial, por si acaso. Hay estudios incluso de salud mental en los que vamos a ver cómo la trascendencia de lo social, ¿no? Entonces,
¿Por qué hablo de esto? Porque es tan importante hacer intervenciones estratégicas en cada punto, hasta desde la preconcepción hasta el final, para que cada intervención te haga configurar, obviamente, sucesos y eventos adecuados que hagan mejor tu salud, ¿no? Y no todo lo contrario, ¿no? Que más bien generen más bien una mala salud, ¿no? Entonces, por eso es que hay que trabajar, ¿no? Y si hablamos de eventos, estamos hablando de eventos sociales, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, el cuidado integral se realiza para que las personas desarrollen una vida saludable, ¿no? Y aseguren que las personas logren un desarrollo pleno y sean autónomos, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjense, ahí encuentran justamente un laberinto de cosas porque son los acontecimientos que uno vive, los eventos de la vida, historias, temporalidad, transiciones, periodos críticos, interconexiones de vidas, ¿no? Porque vivimos en familia, vivimos en comunidad, y esto ejerce un efecto acumulativo, ¿no? Y por eso se le llama el curso de vida. Ha sido tu curso de vida, ¿ok? Nosotros, de hecho, los médicos de familia hacemos una que se llama línea de vida, y le preguntamos a la persona eventos, ¿no? Importantes dentro del desarrollo de su vida, lo cual es importante e interesante para poder trabajar la salud, ¿ok? Miren, ay, perdón. Aquí vamos a tener y vamos a hablar de lo que es integralidad, volví a repetir. Miren ustedes, ¿no? Cuando hablamos de integralidad o cuando hablamos de tener un cuidado integral de la persona, estamos hablando directamente, o sea, medicina centrada en la persona, en el paciente, ¿no? De lo biológico, de lo psicológico, de lo social, de lo afectivo, que es muy importante, y de lo espiritual. Yo les decía que el ser humano tiene ese componente, ¿no? Y eso no tiene que ver con que creas en Dios, seas católico, apostólico o romántico, sino con que de todas maneras tenemos espiritualidad, ¿no? Así no creamos en una religión o en la otra, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando uno ve a una persona, y eso creo que hemos olvidado los profesionales de la salud, médicos y no médicos, ¿no? Muchas veces lo olvidamos, tenemos que ver eso, que estamos trabajando con una persona, con un ser humano, ¿ok? Y luego tenemos que ver que esta persona se desarrolla en un contexto inmediato, que es el entorno, que es la familia, la comunidad y el medio ambiente, pero específicamente la familia, ¿ok? Y hago hincapié aquí en la familia porque nos han formado para ver personas, pero no para ver a la familia. Y les quiero decir que actualmente es muy importante en el marco del modelo que todos nos involucremos en esto, porque la familia en realidad está viviendo una crisis existencial, ¿no? Ya ni siquiera sabemos si existimos como tal, ¿no? Porque muchas de las funciones que tenía la familia no se están dando por justamente los cambios sociales de la sociedad. Y eso tenemos que recuperarlo, porque eso está generando otros daños también y todos los problemas que actualmente tenemos. Por eso es necesario involucrarnos no se tienen que convertir en médicos de familia los profesionales que no lo son, pero sí tienen que saber, ¿no? Cuándo derivar, a dónde enviar, y sí tienen que detectar que hay un problema de ese tipo, ¿no? Es como cuando nosotros los médicos de familia tenemos un paciente que necesita una endoscopía, ¿no? Yo no hago la endoscopía, pero sí tengo que saber cuándo mi paciente la requiere y poderla enviar. Igual es para todos los profesionales. Tendrían que saber cuándo mi paciente que yo recibí tiene problemas que traspasan lo biológico, lo psico, lo personal, y tengo que entrar a trabajar en el contexto y tengo que derivarlo para que hacer, alguien haga ¿no? Que es en este caso la familia, ¿no? Y tenemos que trabajar comunidad y medio ambiente porque es un reto ahora, ¿no? Estamos de hecho depredando el planeta y de eso hay un montón de reels al respecto, pero se normalizó y ya nadie hace nada, ¿no? O hacemos muy poco. Y eso nos va a pasar la factura y va a ser bien cara. Entonces, y lo dejamos pasar. Luego tenemos la integralidad de los cuidados, ¿no? Yo ahí decía que tenemos que cubrir todas las necesidades del ser humano, y van desde la promoción, la prevención, la recuperación, la rehabilitación,
y cuidados paliativos, ¿no? De salud, y como les decía, son los 3 niveles, no es el primer nivel, ¿no? Ahorita estamos separados, ¿no? El primero no sabe lo que es el segundo no sabe lo que es el tercero no sabe lo que es el primero, y todos viven en su, en su mundo, ¿no? Y no hay una coordinación adecuada a lo que necesitamos, ¿no? En el marco de la salud, ¿ok? Muy bien. Dentro de los cuidados esenciales, creo, yo no me voy a detener en esto, pero son paquetes de cuidado integral, ¿no? Son los básicos, los que sí deberían darse en el primer nivel de atención. Pero dadas todas las circunstancias que yo les decía para la falta del éxito del modelo, es que no se dan y muchas veces no se puede cubrir a toda la población y la población por eso demanda servicios o van a otros niveles de intervención, que en este caso son los hospitalarios, ¿no? Pero en realidad este paquete de cuidado integral debería darse en el primero. Entonces, esos son los paquetes, ¿no? Y bueno, la gestante no es una etapa de la vida, pero es una condición importante y por eso también está dentro de los cuidados esenciales, ¿no? Muy bien. Entonces, como habíamos visto y la idea es promover, prevenir, recuperar, rehabilitar y paliar, ¿no? Y entonces la salud, para eso son los paquetes, ¿no es cierto? Pero también tenemos daños que son innegables, ¿no? Ahí se han mencionado algunos, como hipertensión, diabetes, salud mental, oncológicas, ¿no? Y otros. Y miren, la mayoría, como les dije, somos un país post-transicional. Y ahí que esto no está en el MSI, esto lo he puesto yo al costado, ¿no? Es cómo vamos a trabajar esto en el marco de las redes, ¿no? Fíjense ustedes, nosotros tenemos, acá hay una pirámide, es el modelo de Kaiser, que habla de un autocuidado apoyado, que ese sí se tiene que dar en el primer nivel de atención. En ese primer nivel deberían resolverse el 70-80% de las condiciones de salud, de los problemas, ¿no? De las condiciones simples, ¿no? Porque así también está distribuida la población, ¿no? Y lo que pasa con la salud de la población, ¿no? Entonces, en un nivel 2 ya estamos hablando de gestión de la condición, ¿no? Esas personas que tienen condiciones como las que hemos mostrado acá, por ejemplo, pero que son ya de mayor complejidad, ¿no? Que requieren realmente de otras especialidades médicas, ¿no? O de varias especialidades médicas para resolver y para controlar su condición, ¿no? Y finalmente tenemos la gestión de caso, ¿no? Que es la que se hace en el tercer nivel, en este caso en hospitales, que estamos hablando específicamente de hospitalización, ¿no es cierto? Que esto en realidad es del 1 al 5% de las personas que tienen condiciones ya altamente complejas, ¿no? Entonces, por eso importantes dentro de un sistema, ¿no? No tenemos por qué ningunear a nadie aquí, ¿no? Todos somos importantes, ¿ok? El primer nivel de atención, que lo que se debería configurar, los centros más bien, deberían llamarse clínicas de familia, ¿no? El segundo nivel el segundo nivel serían las clínicas de urgencia o emergencia, que serían como aquellos policlínicos, ¿no? Que tienen consulta externa con especialidades médicas, ¿ok? Serían lo que viene a ser para nosotros los 1-4 tal vez, ¿no? ¿Ya? Y finalmente tenemos los hospitales, ¿no? Que es para esto, ¿no? Para el 5%. Por eso es que no deberíamos ya sobredimensionar lo que es hospitalario, ¿no? O de repente separar un poco lo que es hospitalización de consulta externa, ¿no? De no seguir creando monstruos, sino de irlos achicando, ¿no? Pero sí que sean especialistas en lo que tienen que hacer. Ahora, los hospitales son especialistas justamente en tecnología de punta. Por eso, por ejemplo, yo a veces me hago la pregunta, yo trabajo en Cayetano Heredia, y siempre me pregunto, ¿qué de difícil atienden los psicólogos? Creo, ¿no? Entonces, yo no entiendo la necesidad de estar en un ente hospitalario, ¿no? Lo que sí entiendo para los cardiólogos que hacen procedimientos, los endocrinólogos, los reumatólogos, qué sé yo, ¿no? Pero para procedimientos tecnológicos de alta complejidad, ¿no? Los neumólogos que hacen broncoscopías, qué sé yo, ¿no? Pero no para
para alguien que lo que hace es una consulta externa, ¿no? Que no hace ningún procedimiento complicado. Entonces, recuerden que la complejidad hospitalaria es tecnológica, hablar de todas estas enfermedades crónicas, pero con los cambios de estilo de vida. Entonces, no es fácil tampoco cambiar los estilos de vida. Por lo tanto, todos los niveles por eso son de importancia, ¿no? Y todos deberían ser desarrollados como debería ser, ¿no? Bueno, ese es un sueño que espero que logremos algún día. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el cuidado integral por ya, eso fue para el cuidado integral personal, ¿no? Que era por el ver casos, ver personas, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver el cuidado de la familia. Yo les decía que es sumamente importante, ¿no? Y ahí viene el ciclo evolutivo. Ahí tenemos que ver que así como la persona pasa por etapas de la vida y tiene un curso de vida, la familia también pasa por etapas del ciclo vital familiar y tiene un curso de desarrollo, ¿no? Claro, como en el individual se puede suspender, sí, pues, ¿no? Si alguien se muere, ¿no? Igual pasa si la familia se separa, ¿no? Pueden haber cambios, sí, pero en general ¿no? Pasa por etapas de la vida. Y es importante porque hay que incentivar comportamientos saludables y prácticas saludables, ¿no? Y la salud familiar tiene tres aristas. Una es la salud individual, que lo hemos visto en los paquetes, o cuando una persona se enferma y ya vemos los niveles de intervención, ¿no? Pero tenemos otra arista, que es la dinámica familiar. ¿Qué quiere decir esto? Las relaciones con sus miembros. Recuerdan que dentro del ser humano también era importante el afecto, la espiritualidad, ¿no? Entonces ahí entra la dinámica, ¿no? Y es sumamente importante retomar porque una de las pandemias del siglo es la salud mental y tiene mucho que ver con la distorsión que tenemos y la falta de cumplimiento de las funciones de la familia, ¿ok? Entonces, tenemos que promocionar la paternidad y maternidad responsables, ¿no? Diálogo, ¿no? Respeto intergeneracional que se ha perdido también, ¿no? Entonces, o sea, desarrollar una convivencia armoniosa y erradicar la violencia, que miren los niveles de violencia que tenemos hoy día, hoy por hoy, en el mundo, ¿no? Y bueno, nosotros, también, ¿no? Entonces, fíjense, una familia saludable es la que consigue una adaptación exitosa a los desafíos, ¿no? Inherentes a cada momento de la vida de sus miembros, supera las situaciones estresantes, ¿no? Que imponen los cambios que hay frecuentemente en el entorno, ¿no? Entonces, eso es importante entender. Y si nosotros detectamos, como les dije, no necesitamos ser todos psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos o médicos de familia, pero sí necesitamos detectar para derivar y hacer las intervenciones necesarias para poder mejorar estas situaciones que afectan la salud del ser humano, ¿ok? Y que nos aumentan la carga de enfermedad. Entonces, aquí quise conectar esto con la ficha familiar. Por eso es que a estas personas que ustedes detectan, ¿no? Por eso no solamente tenemos que ver a la persona como un hígado que ya lo mejoré, o como un útero que ya lo saqué, o como un niño que ya nació, no, sino como que atrás hay un contexto, hay una familia, ¿no? Y yo lo veo bastante con los adolescentes porque cuando no trato el contexto no se mejoran las situaciones, sobre todo las que tienen que ver con la salud mental, ¿ok? Entonces, fíjense, ustedes tienen que contrarreferir, si ven un caso de estos, ¿no? Contrarreferir a la instancia pertinente y por eso es necesario la coordinación entre niveles, ¿no? Para que el primer nivel que tiene la población de adscripción realice la ficha familiar, ¿no? En esta persona que probablemente tenga riesgos, ¿no? Aquí hemos mencionado algunos factores de vulnerabilidad, ¿no? Condiciones de vulnerabilidad. Entonces, normalmente hacemos un censo rápido en comunidad, eso sí lo tiene que hacer el primer nivel, para poder identificar en qué familias tenemos los trazadores, ¿no? O los riesgos sociosanitarios que son priorizados por nuestro ASIS nacional. Entonces, en ese marco, a esas familias se les privilegia hacerles el llenado de la ficha familiar. No nos alcanzan los recursos. Idealmente, debería ser a todos, pero dado que siempre las necesidades son mayores que los recursos, se prioriza los que tienen riesgos sociosanitarios, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esas se les visita y se les llena la ficha familiar, ¿ok? Muy bien, entonces,
Y eso va a permitir que también estratifiquemos por riesgos. Esto es en el primer nivel, ¿no? Entonces, si una familia es saludable, yo la visito una vez por año. Pero si ya tiene factores de riesgo, ¿no? Como sobrepeso o pobreza, yo ya lo visito 2 veces. Incluso trabajo con mi equipo básico y con promotores, ¿no? Considerando que el equipo básico está compuesto por médico, enfermera, técnico, y obstetra, ¿no? Pero si yo ya tengo enfermedades crónicas, que estamos diciendo que complejos, ya es variable, ya no puedo ponerle que 3, que 4, no, porque va a depender de cómo yo pueda compensar esta situación o no. Y los que ya tienen disfuncionales completos, o sea, una familia totalmente disfuncional con riesgos de todo tipo, alcoholismo, violencia, amén de las enfermedades, pues es un continuo y es también, y traspasa al sistema que conocemos como sanitario, que es desde el establecimiento, sino que ahí yo tengo que trabajar incluso con otros sectores, ¿no? Ya es un apoyo intersectorial, ¿no? Ahí entran todos los sectores, ¿no? Incluyendo la iglesia, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí hemos hablado, hasta aquí hemos terminado de familia y luego pasamos a cuidado de la comunidad, ¿no? Son cuidados transversales, ¿no? Entonces, dijimos que el contexto inmediato era familia, trabajarla hoy por hoy porque es una necesidad, ¿no? Entonces todos deberíamos saber de familia, ¿no? Yo siempre hago la analogía con que si, miren, si por ejemplo, si tenemos una epidemia de COVID, ya no es que solamente los médicos infectólogos tienen que saber de COVID, ¿cierto? Todos tienen que saber de COVID, ¿no? Entonces, igualito está pasando con la familia, ¿no? Fíjense que yo hice mi tesis de grado en eso y el 38% de las familias del Cono Norte eran caóticas, ¿no? O sea, disfuncionales, totales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si es un problema de salud pública, todos tenemos que manejar eso, ¿no? Todos tenemos que manejar, por lo menos para diagnosticar y referir, como mencioné. Ahora, vamos a comunidad, ¿no? El mundo es sistémico, por si acaso, ¿no? El mundo es sistémico, todo está conectado. La pandemia también lo desnudó, decíamos, no, que va a venir esta epidemia si está en la China, ¿no? Y plum, llegó al toque la comunidad. Cuando el ser humano está mal, la familia está mal, la comunidad está mal y viceversa, ¿no? Cuando el ser humano está bien, comunidad bien, familia bien. Entonces hay que hacer que todos los sistemas estén bien para estar bien, ¿no? Entonces fíjense en lo que respecta a comunidad, ya hemos dicho también que los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, se desarrollan y envejecen. Y esas son las condiciones que están afuera, ¿no? Bueno, hay condiciones inmediatas en tu entorno, en tu hogar y allá afuera, ¿no? Pero lo cierto es que estas condiciones requieren, ¿no? De ser mejoradas, ¿no? Y requieren y tienen responsabilidades compartidas. ¿Con quién? Con todos los sectores, ¿ok? Por ejemplo, creo que los profesionales de la salud sabemos que uno de los factores de riesgo para desnutrición infantil es madre analfabeta, ¿no? Y nosotros desde los servicios vamos a ir a alfabetizar a las madres. No. Sin embargo, si ustedes ven el PPR de educación, yo les aseguro que no dice que cero analfabetismo y no dice que esté relacionado con la desnutrición infantil, porque eso se lo ponen a salud, ¿no? No se lo ponen a educación. ¿Y tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver. Por eso es que yo en otros países he visto que transversalizan todo, ¿no? Y entonces fíjense ustedes la participación y responsabilidades compartidas con otros sectores, con unos más, con otros menos, ¿cierto? ¿No? Pero por eso ahí veremos en las mesas de trabajo con quién tenemos que trabajar determinado tema. Lo cierto es que tenemos que fortalecer el liderazgo de la autoridad local y la intersectorialidad, ¿no? Entonces, yo también creo que en el país nos hemos quedado en hacer planes lindísimos, porque para eso somos maravillosos, ¿no? Ustedes lean ese plan y uy, se me salen las lágrimas, pero lo cierto es que en la vida real se quedan en eso, en el papelito, ¿no? Entonces, en realidad, al final, el plan, te llaman a cada ministerio y le dicen, mándame tu parte y hacen el informe del año. Pero ¿en qué momento coordinamos? ¿En qué momento trabajamos juntos? Eso no existe.
¿no? Si no existe en nuestro propio sistema que es más chiquito, menos con los demás, ¿no? Entonces ahí hay cosas que tienen que cambiar. Y entonces ahí es como tenemos que desarrollar escuelas saludables, centros laborales saludables, municipios saludables, ciudades saludables, ¿no? Y esto pasa porque en el MSI se tengan que hacer muchas cosas como plan de salud local, que lo vamos a ver en otro componente, ¿no? Entonces ya vimos qué cosas se tienen que trabajar en cada persona, familia, comunidad. Persona, paquetes, familia, etapas del ciclo vital, que también tiene sus paquetes y tareas que desarrollar. Y en la comunidad, todo lo que son programas de promoción de la salud. ¿Ok? Muy bien. Vamos a organización, porque eso fue para la prestación, ¿no? Para la organización, ¿no? Miren lo que decía Michael Marmot, que es un famoso de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Dice, si no estás haciendo nada, haz algo. Si usted ya está haciendo poco, haga más. Y si está haciendo mucho, hágalo mejor. Pero siempre tenemos que ir por más, por mejorar. Y eso es algo que también tenemos que trabajar los profesionales de la salud, porque nos estamos quedando, ¿no? En la queja, ¿no? En el discurso de que el otro tiene la culpa y muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, en cuanto a esta parte de la organización, tenemos que tener una organización de la respuesta social con enfoque de territorio, ¿no? Gestión territorial del cuidado integral de la salud y organización de la provisión en redes. Hay que considerar el abordaje de los determinantes sociales de la salud con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y por eso aquí puse una mesa de gobernanza, ¿no? Que es lo que debería convocar el municipio para que nosotros trabajemos los problemas de salud, ¿sí? Y hagamos un plan de salud local, ¿no? Y podamos desarrollar, pero en conjunto, y ver qué rol tiene cada representante de esta mesa, ¿no? Cada representante de la mesa, y debe estar comunidad también, ¿no es cierto? Entonces, tomar como centro los cuidados de la población dentro de un territorio, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar la salud dentro del territorio, ¿no? Y el territorio no es solamente el espacio físico, ¿no? Geográfico, sino también todo lo que compone esto, que son sus rutas, sus vías de caminos, digamos, flujos, ¿no? También los diferentes sectores, la producción en qué trabaja la gente, o sea, todo lo que compete a un territorio para poder realmente cuidar de la salud, ¿no? Y por eso involucra a los diferentes actores que intervienen aquí, y son todos, no es que yo soy minero, no tengo nada que ver con salud, por el contrario, lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces aquí todos los sectores tienen que tener un involucramiento para poder mejorar las condiciones del ser humano, ¿ok? Muy bien, y aquí viene que en el marco de esto, el gobierno local debe conducir todo esto y hacer un análisis de situación, abordar los determinantes, organizarnos territorialmente. Y aquí deberían haber los distritos. Ahí voy a dar una opinión personal, ¿no? No debería dejarse que los distritos que crezcan tanto que sea inmanejable, ¿no? Entonces, yo en una lámina anterior les puse el modelo de Villa El Salvador, me parecía extraordinario porque calza con lo que se ha dicho, que más o menos son 500,000 habitantes y que ese debería ser el tope. Cada 500,000 debería haber un distrito si queremos que funcione lo de la RIS y que funcione lo distrital. Y bueno, si es un distrito de 3,000 habitantes, pues pártelo en 6 y será pues el subdistrito, ¿no? Para poder trabajar. Porque cuando ya son dimensiones demasiado grandes, no se puede trabajar bien en el marco de un modelo de redes, ¿no? Tener patrones nominales, que es, necesitamos saber cuántos somos, quiénes somos, de qué edades son, para poder intervenir, ¿no? Y eso, o nosotros hemos hecho desde el primer nivel de atención un censo rápido, ¿no? Para en cada casa, quiénes son, qué casa está ocupada, cuántos son, cuántas familias de vida, en fin, saber todo lo que existe, ¿no? Para ver en dónde priorizo, ¿no? Articulación intersectorial para este trabajo no se puede hacer solo desde salud, ¿no? Conducción de programas sociales y bien conducidos, y también la participación de la sociedad organizada, ¿no? Pero para bien común, no para bien de esa sociedad, ¿no? Eso tenemos que desarrollar. Y ahí se hablaba, desde el maíz anterior, y esto sigue,
¿no? Que es los procesos de la gestión territorial, ¿no? En donde la RIS es la que ahora tiene que tener ese plan estratégico con objetivos y acciones priorizadas, ¿no? Con compromisos de los diferentes niveles de gobierno y de la sociedad, ¿no? Para obtener resultados tanto estratégicos como operativos. Y de ahí vienen los acuerdos de gestión, lo que yo firme, ¿no? Ya que esto voy a hacer en el marco de esta red, esto vamos a trabajar, ¿no? Y tiene que haber, obviamente, para poder controlar estos acuerdos, un sistema integrado de control gerencial, ¿no? Recordando siempre que hay diferentes niveles y todos tienen su parte y qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Desde la direza o RIS como entes rectores, pero tenemos primer nivel que hace los planes estratégicos, perdón, los paquetes de cuidado integral, ¿no? A la persona, a la familia, comunidad, pero tenemos un segundo y un tercer nivel que ofrecen la continuidad y la oportunidad de cubrir esas necesidades ya más complejas. ¿Ok? Ese es el rol, ¿no? Entonces, pero de trabajar en forma coordinada, ¿no? Con el primer nivel de atención y la sociedad que debe también, en el marco de la transparencia, vigilar que esto se dé, ¿no? Entonces, los acuerdos de gestión, si se cumplen con este sistema gerencial de control, obviamente vamos a tener un presupuesto y deberían haber incentivos en el marco de la planificación, ¿no? Y obviamente obtener una situación mejorada. ¿Ok? Ahí se hablaba el bicentenario. Vamos a ver que deberían mejorar esta gestión del territorio, ¿no? En el marco de un distrito. Esto configura, es una figura también que utilizan del Ministerio de Salud para definir los sectores, pero yo les he traído otro que es más claro, ¿no? Este es, Buenos días, buenas tardes. ya, disculpen, se me cortó el... Sí, doctora, Ya, ¿me escuchan? parece ¿Ahora que sí? es Ya. el salud ¿Perdón? por el tiempo. Parece que es telesalud por indicándonos el tiempo. ¿Me escucha? Sí, creo que es telesalud indicándonos que ya estamos en el tiempo ya. Ya, ok. Entonces, a ver, un ratito. ¿Me No puedo escucha? pasar. Sí, sí, no puedo pasar. No puedo pasar. ¿Quedaríamos hasta ahí? Perdón, ¿quedaríamos hasta ahí? ¿Aló? Sí, sí escucho. Doctora Quedaríamos Polo. hasta ahí, pero no puedo pasar las presentaciones. ¿Paro? Bueno. Ay, Ay, qué raro. Sí. Doctora Polo, ¿me escucha? ¿Puede sí, te continuar con su escucho. ponencia? Parece que es Me una comentas falla que del micro. es el micrófono. Sí, a Ok. ver. Bueno, ya. Ya. No ¿Ven puede. mi presentación? Ya. Como estamos con el tiempo, pero bueno, Uy, empezamos mucho después, pero como estamos con el tiempo, voy a saltarme sí, o sea, esto. como que se Ya, creo quedó que ahí. será motivo para otra presentación. Entonces, Excelente. creo que será motivo para otra presentación, hablar de cómo se enmarcan las redes para que ustedes vean la responsabilidad. Pero de todas maneras, no quiero terminar sin antes decir con respecto a citas, pero me voy a ir directo a al meollo del asunto. Creo que mencionar solamente eso, ¿no? Solamente aquí que en cuanto a la gestión, se tiene que hacer la planificación basada en lo que necesita la gente,
¿no? Y orientada realmente a conseguir resultados sanitarios, ¿no? En cada unidad de gestión territorial que hemos dicho que es el distrito, ¿ok? Con todo lo que eso conlleva. ¿Ya? Voy a saltarme esto por los tiempos, definitivamente. No puede caminar un sistema sin recursos humanos capacitados y competentes en el modelo, ¿no? Por eso es tan necesario que en todos los niveles, primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Todos, ¿no? Estén capacitados con este enfoque de implementación, ¿no? Entonces, sí faltan tecnologías sanitarias, infraestructura, equipamiento, mantenimiento y tecnologías de la información. Hoy más necesarias que nunca, si queremos que los niveles se comuniquen, ¿no? Pero igual deberían empezar por una comunicación presencial, ¿no? O aunque sea virtual, pero de las partes, ¿no? O sea, de todos los niveles de la red, primer, segundo, tercer nivel. Yo veo que muchas veces hay la queja del primero, ¿no? Que no recibo la contrarreferencia y hay la queja del tercer nivel. En el primer nivel nada resuelve, ¿no? Me manda una hipertensión simple, ¿no? Y ahí vienen las situaciones que deberíamos resolver esos procesos si realmente nos sentáramos juntos y entendiéramos lo que vive el primer nivel y el primer nivel entendiera lo que se vive en el tercer nivel, ¿no? Y eso haría que probablemente hagamos mejor, mejoremos los procesos para hacer mejor las cosas juntos, ¿ok? Entonces, bueno, existen indicadores que yo no me voy a detener, de repente en otro momento se puede hablar, pero estos indicadores, yo quiero más bien detenerme en unos indicadores que me interesan para que conozcan ustedes desde el punto de vista hospitalario, para que vean cómo se configura una RIS, ¿no? ¿No? Estos son para el primer nivel y hay uno que es el último, ustedes, ¿no? Que es el nivel hospitalario, ¿no? De hecho, si hablamos nosotros ya de atención primaria, de un sistema basado en atención primaria, ¿qué deberían controlarle al médico del primer nivel o a los profesionales del primer nivel de atención, ¿no? Deberían controlarle que el 50% de sus atenciones sean del sector designado, por eso en otro momento vamos a hablar de cuáles son los sectores, ¿no? Es decir, si yo soy médico de familia y trabajo en un centro de salud cerca del Hospital Loaiza y esta es mi jurisdicción, yo tengo un sector que me ha sido asignado, el sector A, que tiene 3.200 habitantes. Ese lo veo yo. Y yo lo tengo y por eso mis atenciones que veo en el establecimiento, al menos para empezar, el 50% deberían ser de mi sector. Y el otro, la demanda espontánea, no importa. ¿Ok? Ahí vamos con un indicador de primer nivel. Otro, por ejemplo, ¿no? Mi número, fíjense ustedes, en este caso el objetivo o el concepto es porcentaje de hospitalizaciones que son sensibles al cuidado ambulatorio, ¿no? Entonces, y aquí es determinar justamente el porcentaje de pacientes que se hospitalizan por patologías que tendrían que ser cuidadas por el equipo básico de salud, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, el estándar es que menos del 20% deberían hospitalizar, ¿no? Vamos a llamar hipertensión, ¿no? Una hipertensión simple, obviamente, ¿no? Una diabetes no complicada, ¿no? Eso, el 80% debería ser controlado por el equipo básico. Solo el 20%, porque eso fue lo que vimos en la escala de Kaiser, ¿no? El 20% son de más complejidad que deben ser vistos ya por otros niveles, ¿no? Entonces, pero el 80% debería ser resuelto, porque si yo no resuelvo el 80%, quiere decir que no estoy resolviendo nada, ¿no? O bueno, estoy mal, ¿no? Realmente. Entonces, fíjense ustedes, un tercer indicador, primer nivel de atención. ¿Ah? Entonces, si estamos viendo esto, el número de referencias que yo debería tener para un establecimiento de mayor complejidad debería ser del 20%, ¿no? O menor del 20%, ¿no? ¿Ya? Entonces va de la mano con el anterior, ¿correcto? Muy bien, vamos al último, el hospitalario, ¿no? Dice, es la relación entre el número de pacientes y los continuadores por la misma especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente se va del primer nivel al tercer nivel y rota y se queda con el cardiólogo, con el reumatólogo, con quien sea,
¿no? Quiere decir que no estás resolviendo tampoco, ¿no? Entonces, si tú, más de 2/3 de tus pacientes de seguimiento, ¿no? Son continuadores, quiere decir que tampoco estás resolviendo, ¿no? Tercer nivel, no estás resolviendo. O bueno, explícame la complejidad, ¿no? Porque debería retornar a su primer nivel ya controladito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? No está siendo resolutivo, ¿no? Se está quedando con el paciente, ¿no? Y si tiene más de 1/3 de pacientes nuevos, probablemente no está tampoco haciendo un seguimiento adecuado y un control adecuado, ¿sí? Los está despachando rápido, ¿no? Sin ver si realmente lograron controlarse, ¿no? Entonces, este es un indicador en el marco de redes, en el marco de atención primaria, de de la capacidad resolutiva de los especialistas en los niveles de mayor complejidad tecnológica. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, tenemos que empezar a trabajar eso, ¿no? Lo que pasa es que ahora no, tenemos indicadores básicamente absolutamente distintos, ¿no? Que no van de la mano con lo que queremos desarrollar en el marco del modelo, en el marco pero creo que ya se está avanzando igual, ¿no? Porque te cuentan muchas veces procedimientos y si te van a contabilizar y te van a hacer y te van a dar producción o bono, lo que sea por producción y por procedimientos, obviamente hago más procedimientos, pero eso me garantiza que realmente estoy respondiendo a las necesidades de salud, no me garantiza. Entonces tenemos que en el marco del modelo trabajar por nuevos indicadores. Y si nosotros tuviéramos estos indicadores, definitivamente va a tener que abrirse la obligatoriedad, digo yo, la responsabilidad de coordinar, ¿no? Y de sentarnos juntos a ver qué hacemos y cómo manejamos, ¿no? Para poder mejorar. Pero por eso les digo, cuando son ámbitos territoriales inmensos, es inmanejable, ¿no? Tienen que ser subterritorios más pequeños para podernos manejar en redes, para poder articular, para poder trabajar bien todo esto que queremos, ¿no? Para poder responder a lo que necesita la población. ¿Ok? Muy bien, y el financiamiento sí se lo dejo al PPR, ¿no? Y ahí también tendrán que haber algunos cambios, definitivamente, ¿no? Empezando por el Producto Bruto Interno y la inversión en salud que debería ser mucho más, considerando lo que decía Winston Churchill, ¿no? Que los ciudadanos saludables son el mayor activo que un país puede tener. Entonces, si están invirtiendo en otras cosas, pues están invirtiendo en cosas que no son tan importantes probablemente, ¿no? Entonces hay que seguir luchando por mejorar la inversión en salud, ¿ok? Entonces ahí tienen que haber cambios desde el PEAS, desde el PPR, ¿no? Desde los gobiernos locales, ¿no? Entonces, trabajar de una manera diferente también, ¿no? Y estandarizar también el presupuesto para que no tengan diferentes fuentes de financiamiento que al final terminan en un mal, ¿no? Entonces, con eso quería terminar. Queda pendiente todavía hablar de los territorios en el marco de las redes, pero eso es un tema de redes específicamente, ¿no? Pero esos son los componentes del modelo de cuidado integral y creo que todos los niveles son tan importantes para su desarrollo. Gracias. No sé si tienen preguntas. Creo que por los tiempos, pero empezamos un poquito tarde, hubieron dificultades. Ahí vamos. Doctora Polo. Doctora Polo. Sí, se escucha entrecortado, pero si de repente me pueden escribir en el WhatsApp, en el chat, perdón. No sé si ahí. ¿Se me escucha, doctora Polo? Sí, sí te escucho. Por cuestiones de tiempo, bueno, ya pasamos claro. a agradecer su Sí, pasamos a agradecer su participación. Realmente la ponencia ha sido magistral. Le agradezco mucho porque hemos podido compartir ese conocimiento que es tan importante para que el personal de salud pueda implementar el MSI en los proyectos que se vienen desarrollando en el Hospital Loaiza, ¿verdad? De todas maneras, aprovecho sus últimas líneas para poder invitarle a una próxima oportunidad, tal vez a desarrollar el tema de la RIS
ya que Claro. es importante, como hemos visto en esta ponencia, tener el conocimiento también de lo que es una RIS, porque todo eso va a ayudar a la mejora de los procesos. Ujú. Así es. Gracias por la invitación y yo encantada. Cuando gusten.